Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Yolanda de Aragón. Ella sería reina consorte de Nápoles y condesa consorte de Anjou. Ella sería apodada la reina de los cuatro reinos, al ser ella junto a su marido reclamantes de los tronos de Jerusalén, Chipre, Aragón y Sicilia. Ella sería una de las mujeres más importantes de su tiempo, ya que estuvo muy involucrada en la Guerra de los 100 años, estando a favor del rey Carlos VII de Francia. Sin más demora, disfruta de su biografía. Yolanda de Aragón nació el 11 de agosto de 1381, en la ciudad Zaragoza, en el Reino de Aragón, actualmente parte de España. Fue hija mayor del rey Juan I de Aragón y su segunda esposa, Yolanda de Bar. Tenía 3 hermanos y 2 hermanas, así como 5 medios hermanos mayores del primer matrimonio de su padre con Marta de Armagnac. Yolanda más tarde jugó un papel importante en la política de Inglaterra, Francia y Aragón durante la primera mitad del siglo XV. En 1387, los padres de Yolanda recibieron una propuesta de matrimonio para el recién coronado rey de Nápoles, Luis II, a través de su madre, María de Vleroy. Cuando tenía 11 años, Yolanda firmó un documento para desautorizar cualquier promesa hecha por los embajadores sobre su matrimonio con Luis II. En 1395, Ricardo II de Inglaterra también inició negociaciones para la mano de Yolanda. Para evitar este matrimonio, Carlos VI de Francia ofreció a su propia hija Isabel de Valois al rey Ricardo II de Inglaterra. Después de la muerte del padre de Yolanda, María de Vleroy convenció al tío de Yolanda, Martín I de Aragón, para que Yolanda se casara con Luis II de Nápoles. Yolanda firmó una protesta, pero se vio obligada a retractarse más tarde. La pareja se casó en Arles el 2 de diciembre de 1400. A pesar de las objeciones anteriores de Yolanda y las enfermedades posteriores de su esposo, el matrimonio fue un éxito. Como hija superviviente del rey Juan I de Aragón, reclamó el trono de Aragón tras la muerte de su hermana mayor, Juana, condesa de Foix, y su tío, el rey Martín I. Sin embargo, por poco claras que fueran, se entendía que las leyes de sucesión de Aragón y Barcelona en ese momento favorecían a todos los parientes varones sobre las mujeres, que es como el tío de Yolanda, Martín de Aragón, llegó a heredar el trono de Aragón. Martín murió sin descendencia sobreviviente en 1410, y después de 2 años sin rey, los estados de Aragón eligieron a Fernando, el segundo hijo de Leonor de Aragón y Juan I de Castilla, como el próximo rey de Aragón. A pesar de no tener el trono de Aragón, Yolanda se reconocía a sí misma como la verdadera reina y soberana de Aragón, al ser la que tenía el reclamo más fuerte. Yolanda le dio a Luis II de Nápoles 6 hijos, el primero de estos fue Luis, nacido en 1403, quien sería rey titular de Nápoles y Sicilia. Después en 1404 nació María, quien sería años después reina consorte de Francia. En el año 1406 nació una niña fallecida en la infancia de la que no se sabe nombre. En 1408 nació Renato, quien sería también rey de Nápoles. Después en 1412 nació Yolanda, quien estuvo casada con Francisco I de Bretaña. Y finalmente tuvieron a Carlos en el año 1414, este último hijo sería conde de Men. El candidato de Anjou para el trono de Aragón era el hijo mayor de Yolanda, Luis III de Anjou, duque de Calabria, cuya pretensión fue anulada en el Pacto de Caspe. Yolanda y sus hijos se consideraron los herederos con mayor pretensión y comenzaron a utilizar el título de reyes de Aragón. Como resultado de esta herencia adicional, Yolanda fue llamada la Reina de los Cuatro Reinos, haciéndose referencia a los 4 aparentemente reinos que le pertenecían a ella y a su esposo Luis, siendo estos Jerusalén, Chipre, Sicilia y Aragón. Otra interpretación específica que Nápoles estaba separada de Sicilia, más Jerusalén y Aragón.
El número podría elevarse a 7 reinos si se incluyeran los 2 reinos componentes de la corona de Aragón y Cerdeña. Sin embargo, la realidad fue que Yolanda y su familia controlaron territorios en estos reinos solo en intervalos cortos, si es que alguna vez lo hicieron. Su verdadero reino eran los feudos de Anjou repartidos por toda Francia, poseían de forma indiscutible las provincias de Provenza y Anjou, y también, en ocasiones, Bar, Men, Turenne y Valois. El hijo de Yolanda, Renato I de Anjou, se convirtió en gobernante de Lorena a través de su matrimonio con Isabel, duquesa de Lorena. En la segunda fase emergente de la Guerra de los 100 Años, Yolanda decidió apoyar a los franceses, en particular al partido Armagnac, contra los ingleses y los borgoñones. Después de que Juan sin Miedo, duque de Borgoña, instigara un ataque de la turba contra el Delfín de Francia en 1413, ella y su esposo repudiaron el compromiso de su hijo Luis con la hija de Juan, Catalina de Borgoña, lo que los colocó decisivamente en el bando de Armagnac. En el mismo año, Yolanda se reunió con la reina Isabel para finalizar un contrato de matrimonio entre su hija María y el tercer hijo superviviente de Isabel, Carlos. Tras la muerte de sus 2 hermanos mayores, apoyó la pretensión del Delfín Carlos, quien, contando con los recursos y la ayuda de Yolanda, logró ser coronado Carlos VII de Francia, y después con la ayuda de Juana de Arco pudo ser coronado en Reims. Como la propia madre de Carlos, la reina Isabel, trabajó en contra de sus pretensiones, se ha dicho que Yolanda fue la persona que protegió al adolescente Carlos contra todo tipo de conspiraciones contra su vida y actuó como madre sustituta. Ella sacó a Carlos de la corte de sus padres y lo mantuvo en sus propios castillos, generalmente los del Valle del Loira, donde Carlos recibió a Juana de Arco. Yolanda arregló el matrimonio de Carlos con su hija María de Anjou, convirtiéndose así en la suegra de Carlos. Esto llevó a la participación personal, y crucial, de Yolanda en la lucha por la supervivencia de la Casa de Valgur en Francia. El 29 de abril de 1417, Luis II de Anjou murió de enfermedad, dejando a Yolanda, a la edad de 33 años al mando de la Casa de Anjou. Actuó como regente de su hijo debido a su juventud. También tenía en sus manos el destino de la Casa Real Francesa de Valois. Su joven yerno, el Delfín Carlos, era excepcionalmente vulnerable a los designios del rey inglés, Enrique V, y de su primo mayor, el duque de Borgoña Juan sin Miedo. Los parientes mayores más cercanos de Carlos, los duques de Orleans y de Borbón, habían sido hechos prisioneros en la batalla de Agincourt y fueron mantenidos cautivos por los ingleses. Con su madre, la reina Isabel, y el duque de Borgoña aliados con los ingleses, Carlos no tenía recursos para apoyarlo aparte de los de la Casa de Anjou y la más pequeña Casa de Armagnac. Tras el asesinato de Juan el Temerario en Montereau en 1419, su hijo Felipe el Bueno le sucedió como duque de Borgoña. Junto con Enrique V de Inglaterra, impuso el Tratado de Troyes al enfermo mental Carlos VI. El tratado designaba a Enrique como regente de Francia y heredero del trono francés. Después de esto, el Delfín Carlos fue declarado desheredado en 1421. Cuando Enrique V de Inglaterra y Carlos VI de Francia murieron en 1422, el Delfín Carlos, a los 19 años, se convirtió legítimamente en Carlos VII de Francia. El título de Carlos fue cuestionado por los ingleses y sus aliados borgoñones, que apoyaron la candidatura de Enrique VI de Inglaterra, el hijo pequeño de Enrique V y Catalina de Valois, la propia hermana de Carlos, como rey de Francia. Esto preparó el terreno para la última fase de la Guerra de los 100 Años, la Guerra de Carlos VII. En esta lucha, Yolanda desempeñó un papel destacado al rodear al joven rey Balbo de consejeros y sirvientes asociados con la Casa de Anjou. Maniobró a Juan VI de Bretaña, para que rompiera una alianza con los ingleses y fue responsable de que un soldado de la familia ducal bretona, Arthur de Richemont, se convirtiera en condestable de Francia en 1425. Yolanda brindó un apoyo temprano y firme a Juana de Arco, cuando otros tenían dudas. Yolanda practicó indudablemente una política realista.
Valiéndose del conde Belderich-Mann, Yolanda estuvo detrás de la eliminación forzosa de varios de los consejeros de Carlos VII. Así, la Tremoille fue atacada y expulsada de la corte en 1433. El cronista contemporáneo Jean Juvenal de Cersins, obispo de Beauvais, describió a Yolanda como la mujer más bonita del reino. Bordigné, cronista de la casa de Anjou, dice de ella, la que se decía que era la princesa más sabia y hermosa de la cristiandad. Más tarde, el rey Luis XI de Francia recordó que su abuela tenía un corazón de hombre en un cuerpo de mujer. Una autora francesa del siglo XX, Jeanne de Orliac, escribió una de las pocas obras específicamente sobre Yolanda, y señaló que la duquesa sigue sin ser apreciada por su genio e influencia en el reinado de Carlos VII. Se la menciona de pasada porque es el eje de todos los acontecimientos importantes durante 42 años en Francia, mientras que Juana de Arco estuvo en el ojo público solo 11 meses. Yolanda se retiró a Angers y luego a Saumur, donde siguió desempeñando un papel en la política. Cuando el obispado de Angers quedó vacante, amenazó con decapitar al candidato de Carlos VII si se presentaba en la ciudad. El rey se echó atrás y el puesto pasó a manos de su secretaria. Al menos a partir de 1439, su nieta Margarita de Anjou fue a vivir con ella. Yolanda no solo le enseñó etiqueta y literatura, sino también a consultar los libros de contabilidad. Su último acto antes de morir fue preparar a Margarita para un posible matrimonio con Federico III, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Recibió a sus embajadores en Saumur y les presentó a su nieta. Murió en la casa del señor de Toussé en Saumur el 14 de noviembre de 1442. Sus restos mortales se encuentran en la Catedral de Angers, en Francia. Yolanda, a pesar de ser conocida como la reina de los 4 reinos, solamente reinó el reino de Nápoles, el cual además estaba dividido entre 2 familias. Aún así ella demostró ser una mujer digna de gobernar, además fue también una mujer que supo hacer fuertes alianzas y ayudas, siendo otra de las protagonistas de la Guerra de los 100 años, y una de las que más ayudó a Carlos VII a hacerse del trono de Francia. Y bueno gente, espero que les habrá gustado este video, nos vemos en un próximo video y adiós.